los mejores errores, y son errores, entonces es difícil, en general uno los tira a los errores. A ver, tengo que pensar un poco para errores. A ver, cosas que fui probando como animador. Tuve una época fundamentalista en contra de la anticipación. En la época que animé, que hice Viaje a Marte, intentaba evitar la anticipación todo lo que pudiera. No es que no la hacía en absoluto, pero intentaba evitarla. Y yo creo que fue hoy quizás lo considero un error, quizás demasiado extremo, pero a mí me sirvió como aprendizaje pasar por esa etapa extrema de vamos totalmente por este lado. No sé si es un error en realidad, fue una decisión de un momento en mi vida que después la relajé un poquito, ¿no? Es una que se me viene a la cabeza. Seguramente me voy a ir de aquí si me van a ocurrir un montón más. Ay, ¿por qué no hablé de esto, de aquello? ¿Alcanza? Okay. Bueno, sí, vamos. El animador es un actor, definitivamente, sí. Es un actor que en vez de canalizar a través de su propio cuerpo, canaliza a través del muñeco, del personaje. De hecho, es muy interesante ver animadores trabajando porque siempre hay algo que uno puede sentir como el personaje pasa por el animador. O porque actúa la escena antes de hacerla, o porque mientras la hace, esto me lo marcaron otros colegas animadores, que yo lo hago, pero también lo he visto en otros colegas, que es hacer las caras del personaje mientras uno está animando a hacer. Es como que inconsciente, completamente inconsciente, pero ayuda, a mí me doy cuenta que me ayuda mucho a meterme a hacer que esa expresión llegue al punto que necesito. El actuarlo primero. No necesariamente verme en un espejo. Algunos animadores lo hacen y les sirve. En mi caso, simplemente sentirlo, si lo siento, puede hacer que este personaje también lo exprese. Muy estrecha, porque veía animación todo el tiempo. No sé si más que otros niños. Me gustaba mucho la animación. De hecho, en mis primeros años, alrededor de los 4, cuando recién estaba, ya hablaba hace rato, obviamente, pero me acuerdo que en un momento les dije a mis padres, sin saber cuál era el nombre que tenía la persona que hacía dibujos animados, les comenté, yo quiero ser, cuando sea grande, dibujo animero. Bueno, era el término, como zapatero, verdulero, ferretero, no sé lo que sea. Bueno, pensé que la persona que hace dibujos animados, inventé esa palabra. No es algo que mantuve a lo largo de toda mi juventud tampoco, Ya más cerca de los 10 años ya estaba mucho más enganchado con el tema del dibujo que con el tema de la animación. Me gustaba la animación, veía animación, pero quería ser humorista gráfico. Hacer humor gráfico como Kino, por ejemplo, quizás es el argentino que en su momento me influía y que es más famoso internacionalmente ahora. Y después reconecté con la animación ya de adolescente, ya terminando la escuela secundaria, ¿no? Ya a punto de entrar a la facultad. Tenía que decidir qué iba a estudiar. Yo quería estudiar cine originalmente y por una cuestión quizás larga de explicar, falta de vacantes en las pocas escuelas de cine que había, me decidí estudiar animación, aunque sea por un año, y ahí es donde me enganché con la animación de vuelta y con el stop motion específicamente. El humor gráfico es mi principal conexión con la comedia. Yo, como dije antes, quería ser humorista gráfico y las mecánicas del humor gráfico quedaron incorporadas. Yo, de hecho, trabajé algunos años como humorista gráfico, pero fue curioso lo que sucedió, que cuando pasé años, desde los 15 hasta los 18, creo que cuando empecé a publicar, que cuando finalmente logré publicar en medios, humor gráfico, chistes que se me ocurrían a mí, gradualmente me dejó de interesar el humor gráfico.
Dije, no, lo que me empezó a pasar es que sentía que me condicionaba una manera de pensar, ¿no? El humor gráfico tiene mecánicas, que están muy bien, digo, me sigue gustando el humor gráfico, pero no lo quería como mi principal actividad. Me parecía primero una presión muy grande tener que estar obligado a ser gracioso todo el tiempo. Por otro lado, siempre me gusta mucho el humor la función del humor como condimento, ¿no? Como elemento, más como una herramienta alternativa. Y yo creo que hoy no puedo evitar incorporarlo. Ya la mecánica la tengo, lo hice, cumplí con ese sueño corto, terminó siendo, de hacer humor gráfico. Y cuando me pasé al cine a contar historias, cosas un poco más largas, más prolongadas, que no necesariamente tenían que estar condicionadas por la mecánica del humor, no pude evitar condimentarlas con la mecánica del humor, ¿no? Es algo natural, yo nunca lo busco especialmente al tema de incorporar el humor, es como que sale, ¿no? Yo creo que al revés, debería ser un esfuerzo muy grande para no poner humor cuando hago algo. Vamos con un objeto y todo. Es la segunda vez en el día que lo hago, es muy curioso. ¡Qué desafío! ¿Gira? Yo lo primero que hago cuando tengo un objeto es ver qué movimiento tiene. Observarlo, mirarlo de todos los ángulos y ver qué movimiento tiene, ¿no? Y en base a eso buscarle alguna lógica. Yo este objeto, no sé si lo buscaría tanto como personaje, sino como lo pondría como parte de alguna maquinaria o algo. Para que un objeto me dé la base de un personaje, necesitaría que su silueta se pueda modificar. En este objeto es como que siempre de donde lo veas ves lo mismo, lo único que gira es interno al personaje, ¿no? Al objeto, perdón, ya lo convertí en personaje. Me agarraste un día poco inspirado, ¿eh? Bueno, aparece una sonrisa acá cuando lo giramos. Aquí abajo una especie de sonrisita. Podría ser algo de eso, ¿no? Un rostro, un head and shoulders, como les dicen los gringos. Un reidor, ¿no? Ríe y se pone serio de vuelta. Ja, ja, ja. No sé, una pavada. Pero el ejercicio, me parece un excelente ejercicio para un animador el tomar un objeto y encontrar al personaje dentro del objeto. De hecho, tengo una serie que es básicamente eso, se llama Así son las cosas, que consistió en eso. Eran episodios de 1 minuto donde un grupo de objetos, en cada episodio diferentes, interactúan entre sí, tratando de encontrar en el objeto algo que se relacionara con su anatomía y que conectara con su personalidad al mismo tiempo. Así que este trabajo lo hice mucho, bastante. Primero empiezo por el presente. El presente, excelente, muy me parece genial que se esté produciendo tanto y tan bien y con tanto talento y con voces tan personales, que esto se debe, yo creo, principalmente a la democratización, el acceso a las tecnologías, que se dio de una manera natural. Simplemente la tecnología hoy es mucho más accesible, mucho más barata. Un teléfono de calidad media, incluso baja, hoy permite hacer una película. Eso ya es increíble. Yo las primeras cámaras que usé para hacer mis primeros cortos eran mucho peores que el teléfono medio que tienen hoy los estudiantes en el bolsillo. En cuanto al futuro,
Bueno, me parece muy importante, ahí no sé, no sé si puedo ser tan optimista. Me parece que es muy importante que desde los gobiernos, diferentes gobiernos, se dé un paso más y que se le apoye fuerte. En Argentina como que tenemos idas y venidas, subidas y bajadas con respecto a esto. Cuando yo empecé era muy difícil que el Instituto de Cine te apoyara para hacer una película. Yo mis primeros cortos los hice autofinanciados. Los pagaba, digo, no con presupuestos muy bajos, y los hacía como podía. Ahora hay presupuestos. Hay momentos mejores, momentos peores, pero estamos ahí como en un ida y vuelta que me da un poco de miedo. ¿Qué pasa si de repente bajamos y volvemos al punto inicial? Puede pasar. Entonces, bueno, esto es más una cuestión nuestra de quienes estamos haciendo cine, que es importante que presionemos y nos mantengamos alertas a no perder lo que conseguimos, ¿no? No depende obviamente únicamente de nosotros, debería ser algo que debería surgir directamente de los gobernantes, pero no siempre pasa. Estaba hablando de dirigir animación, supongo, ¿no? Sí, estoy bastante de acuerdo. Sí. A ver, yo cuando trabajo con animadores, no animo directamente yo, que está pasando cada vez más últimamente por una cuestión de crecen las producciones y, como decía el otro día, hay que animar menos. Bueno, sí, el animador necesita... ¿A dónde necesitas llegar? No le cuentes cómo es el camino, contale a dónde necesitas llegar, qué es lo que necesitas que te devuelva y que el animador lo resuelva, porque posiblemente te va a dar alternativas que no habías pensado y que muchas veces son mejores, o al menos diferentes. A veces algo no es lo que tenías en la cabeza, pero es diferente y funciona de todos modos. Entonces, yo creo que igual es importante conversar un poco con los animadores. Yo lo que hago normalmente es les digo lo que pienso, los escucho, me hacen una devolución, me dicen, yo lo veo así, de esta manera, y después dejar a que fluya durante el rodaje, que me den lo que tienen. Normalmente los elijo porque me gusta lo que hacen. Entonces hay que confiar en la gente y que aporte lo suyo. Sí. ¿Ya fue? Bueno. Ok, bueno. Igual se puede contestar. Después vuelvo si quieres. Bueno, la diferencia es que el director no está con una sola cosa en la cabeza. Como bien decías antes, el animador es un actor. El director es como si fuera una especie de dios. Suena un poco soberbio, ¿no? Pero sí, es el dios de su universo que está creando. Entonces está más en el todo, ¿no? Está como abarcando toda la cuestión. El animador está en uno de los tantos focos, pero hay muchas cosas que influyen en el funcionamiento de la película. Entonces, bueno, la animación es una parte importante, claro, pero no sé si es menos importante que la cámara, por ejemplo. Yo a la cámara le doy muchísima importancia. Muchísima. Digo, casi tanto como a la animación. Quizás a veces más que la animación. Hay tomas que están más definidas. El dramatismo de una toma a veces está más definido por la cámara, por la lente que usás, por el tipo de encuadre, por el movimiento, por la falta de movimiento, que por la actuación misma del personaje. Son áreas distintas. Cuando dirijo, yo en general doy un paso a un costado en los detalles, bueno, esto conecta un poco con la pregunta anterior, ¿no? Doy un paso al costado con las decisiones de acting. Estoy en el general, de vuelta, ¿a dónde quiero llegar? A esto. Tiene que pasar tal cosa. Este personaje me tiene que devolver o tiene que devolver a la historia o a este universo esta situación. Ya está, el resto lo decide el animador. El cómo lo decide el animador. Capoto. Entonces,
Qué difícil de responder. A ver, yo creo que si mi yo niño viera a mi yo adulto, quisiera estar en el lugar de esa persona. Eso no lo había pensado hasta ahora, así que no es una mala pregunta para nada, es un buen planteo. Sí, sí. Sí, a ver, a mí me encantaba el stop motion y ver stop motion de que era muy pequeño, pero por una cuestión de acceso en ese momento a tecnologías, a herramientas como para hacerlo, no lo hice creo que hasta la adolescencia y con cámaras de video. Entonces sí, y el hecho de contar historias, eso es lo que siempre quise. Yo quería contar historias cuando era chico, desde muy pequeño, sí. Haciendo historietas, planificando películas. Me acuerdo hacer historietas y dibujar los afiches como si fueran películas. Hacer el diseño del afiche de esa historieta como si la historieta fuera una película. O sea, de alguna manera estaba haciendo storyboards de algo que, bueno, después nunca hice, ¿no? Pero estaba un poco jugando al mundo del cine de alguna manera. Gracias. Se escuchan los aplausos. Puedo seguir jugando con este objeto. Es un desafío muy grande este objeto, ¿eh? Me pusiste en un... No sé qué en realidad. ¿Qué será? Me pregunta lo mismo. Parecía como una cabecita muy chiquita encima de un cuerpo muy grande. Y entonces dije... Claro, pero es una cabeza, eso es lo que comentaba antes. ¿Qué será, no? Parece algo de una cortina o algo por el estilo, ¿no? Como el rollo de una cortina. Sí, creo que sí. Una pantalla de cine. No sé, un consejo pensando un poco en retrospectiva, algo que hice naturalmente y que yo creo que me sirvió mucho para entender el lenguaje del cine, del cine en general, no solo de la animación, es filmar mucho. Yo recuerdo para mí un quiebre fue cuando a los 18 años, con el dinero que ganaba de hacer mis primeras tiras cómicas, humor gráfico, me compré una cámara precio medio, ni la mejor ni la peor, pero con esa cámara filmé mucho, cualquier cosa. Filmaba a mi familia, filmaba detalles de cosas muy pequeñitas, hacía cambios de foco, hacía pruebas de luz, filmaba todo el día. Y yo creo que ahí hubo un proceso de formación muy importante. El siguiente es filmen películas, cuenten cosas pequeñas, júntense con sus amigos, filmen. Yo filmé mucho sin guión cuando empecé a filmar, con esa misma cámara. Filmaba películas sin tener idea hacia dónde iba definiendo el guión sobre la marcha. Es un ejercicio, porque una de las peores cosas es el que nos puede pasar a los que queremos contar historias, es paralizarnos y no saber qué queremos contar o tener miedo a quedar en ridículo porque contamos algo que no está bien, que no está bueno. Bueno, a mí esa libertad de filmar sin tener un guión me daba la excusa perfecta también, que si después lo que hacía no está bueno, nadie me podía acusar. Bueno, lo hice sin guión, empecé a filmar con lo que había. Me saqué de encima como las ganas de filmar, aprendí a resolver pequeñas situaciones narrativas, estoy ejercitando la narrativa por otro lado, y después, bueno, me sirve de todas esas experiencias. Es como, no sé, para un piloto las horas de vuelo, aquí es lo mismo, el uso, la relación, la interacción con una cámara, con la imagen, con el sonido, es un ejercicio importante. Filmen mucho, filmen. Eso es importantísimo, con el teléfono celular, con lo que tengan a mano. Y en el caso de los animadores, animen. Pónganse una cámara, la más barata, su teléfono celular, y animen cosas, un objeto desplazándose, yendo por un lado para otro, pero anímenlo. Tengan de vuelta horas de experiencia, sáquense el miedo a enfrentarse al hecho de la animación. Yo, los mejores animadores que conozco, lo primero que destaco de ellos es que no tienen miedo.
uno les da una escena, una situación, y se van a verla, bueno, ok, y se ponen a hacerla. No les importa cuán difícil, cuán complicada es. No tienen miedos, como que van para adelante y ven qué pasa. Eso es importantísimo. Sí, estuvo muy divertido. Seguimos hablando de fútbol. Bueno, pero eso, guardarlo. Ahí, mira, Marta. ¿Messi sí o Messi no? De vuelta. No, Messi sí o Messi no. ¿Cómo? No, sí, no. ¿Cómo? Messi Me siempre. levanta. Claro. Messi siempre, lo que pasa es Ok, que... bien. ¿Quién es mejor? ¿Messi o Maradona? ¿Peleo Maradona? No, es No, que Te tenés que ir y para que responda te tenés que ir de esta sala. Tengo la respuesta, no sé si leíste ese texto que hizo este argentino que vive aquí, que se titula Messi es un perro. ¿Pero que es un periodista? Sí. Messi es un perro, era el título. El texto es fantástico. Sí, Decía, esa mirada que él tenía cuando jugaba al fútbol me recordaba algo. Y dije en un momento, sí, claro. Se acordaba de un perro que él tenía cuando era pequeño, que había una pelota en particular, una esponja de la casa de estas de lavar platos, que estaba loco por eso. Para él, Messi tenía la mirada de ese perro cuando veía esa esponja y no había manera de sacársela. Era su única obsesión en la vida, era esa esponja. Y la mirada perdida y como toda su existencia focalizada en esa esponja. Él reconoció en Messi eso. Decía, no había falta, no había nada que le sacara de su cabeza la pelota. El tipo lo único que decía es la pelota, que la pelota entre el arco. Y con ese objetivo no hay nada que lo distraiga. Es brillante, te estoy haciendo una versión muy torpe del texto, es buenísimo.